medios. Yo soy Laura Penagos, actriz y creadora colombiana. Hace 16 años vine a vivir aquí a Euskal Herria. He vivido 16 años en Navarra y hace 2 años que vine aquí a vivir a Bilbao. Y creo que es muy importante, no solo como colombiana, sino también como artista y como sujeto o sujeta política, participar en este espacio. Hará la entrada la viceconsejera del gobierno vasco, María Arritoquieta Marañón, luego Edgar Rojas, el cónsul de Colombia aquí en Bilbao, y por último Sebastián Fuentes, de la asociación Freiter. Eskerrik asko. Aizo, egunon, eskerrik asko zure gonbitzeagatik. Nos encontramos hoy aquí, no solo para analizar un pasado doloroso, sino para interpelar e interpretar el presente. Porque el exilio no es un capítulo cerrado. Aún hoy, mientras hablamos, ahora, en estos momentos, miles de personas continúan siendo expulsadas de sus territorios por el miedo y la violencia armada. No debemos permitir que el silencio se imponga sobre la verdad. La historia de quienes se vieron forzados a abandonar Colombia no es una historia marginal. Es central para comprender las mejoras que tenemos que hacer en las políticas de paz y de justicia. Hoy nos convoca un tema profundamente ético y jurídicamente complejo: la justicia transicional y el lugar de las víctimas del Estado en el proceso colombiano. Justicia transicional no significa olvido ni venganza, sino construcción. Implica que la verdad sea revelada, que los responsables rindan cuentas y que las víctimas sean reconocidas, reparadas y protegidas contra nuevas formas de violencia. La Asociación Jorge Adolfo Freiter Romero, no ajena al contexto de auge de las propuestas populares tras el paro agrario, nace en 2012. Desde el exterior y con el respaldo de docentes de la Universidad Pública del País Vasco, se articuló como sujeto político en la búsqueda de una paz con justicia social en Colombia. Si bien nuestro origen responde a la necesidad de visibilizar el caso del profesor Freiter, cuyo asesinato y tortura fueron reconocidos como crímenes de lesa humanidad tras años de lucha, la exigencia de justicia continúa. Seguimos reclamando la judicialización de los autores intelectuales, entre ellos altos mandos militares como el coronel Leonel Sánchez Montenegro, quien aún recibe una pensión vitalicia. Como dice el profesor Luis Fernando Trejos, la fragmentación de los antiguos grupos armados ha producido un escenario aún más inestable, donde las rupturas no han sido pacíficas y los nuevos actores compiten por el control de comunidades, territorios y recursos que eran de sus antiguas estructuras. Denunciamos firmemente la falta de atención frente al paramilitarismo. Esa narcocultura valida el uso de la violencia como vía de ascenso en el modelo capitalista colombiano. En el campo, con la cooptación de recursos, y en las ciudades, con el blanqueamiento de economías ilegales. Desde esta sala y en compañía de personas expertas, hacemos un llamado urgente a reconocer esta realidad. En 2024, una de cada solicitud de protección internacional presentada en el Estado español fue realizada por una persona colombiana, de las cuales el 96% fue negada. Urge una política digna de regularización para quienes se enfrentan hoy a la incertidumbre de sus solicitudes bajo el nuevo protocolo de extranjería. A todas las personas que migran, que se refugian, que se exilian, queremos poder abrirles espacios para que sea más fácil responder a esa pregunta que siempre ronda en la cabeza. No sé si debo estar aquí, tampoco sé si puedo volver. Si esto no es, entonces ¿qué será? Mila esker guztioi. No es fácil poner palabras, realizar una narrativa de las grandes vulneraciones que habéis vivido y vivís las personas exiliadas. El camino del reconocimiento y la reparación en muchos momentos es complicada, injusta y hasta en ocasiones traumática. Los procesos de reconocimiento de las vulneraciones de los derechos humanos se convierten en un laberinto de revictimización. Hoy, en esta mesa, se va a intentar visibilizar los procesos de revictimización que han y habéis vivido las personas exiliadas de Colombia. Buenos días, mi nombre es Lida Ortiz. Yo ingresé a las filas de las FARC, ya que desde el año 2000, en medio de un auge de grandes
acciones paramilitares, grandes masacres, una de ellas, por ejemplo, la masacre de El Salado, donde asesinan a 60 personas, evidentemente con todo el apoyo del ejército, con apoyo de sus helicópteros y todo, y así una gran cantidad de violaciones de derechos humanos muy contundentes en Colombia. Comencé a trabajar con las FARC desde la Universidad del Valle, donde estudiaba filosofía e historia. Millones de campesinos han sido despojados violentamente a sangre y fuego para que grandes extensiones de tierra sean ocupadas a manos de paramilitares, de empresas multinacionales y demás. Y bueno, los campesinos me decían, no firmen, no van a firmar porque los van a matar a todos. No, ¿cómo nos van a matar? Sí, es la experiencia de la Unión Patriótica, la experiencia de un partido político también en Colombia que fue una alternativa en su momento y que fue exterminado físicamente. Y venía todo un entramado diseñado para hacer un entrampamiento al acuerdo de paz. De manera muy, muy lastimosa, todos estos anhelos de paz que teníamos nosotros, porque siempre en el programa de la FARC estuvo como ese anhelo de la solución política al conflicto social y armado que atravesaba el país, se fue un poco desboronando. Igual, seguí trabajando por la paz, he hecho parte de cooperativas y todo lo que es el impulso de la economía solidaria, buscando que quienes hacemos parte de los firmantes del acuerdo de paz, trabajemos el tema de la producción, la comercialización de los productos que hoy en día se siguen trabajando en Colombia, pero también a recuperar lo que es la memoria histórica del conflicto, que las personas sepan por qué ha habido un conflicto en Colombia, qué papel jugó las FARC, y bueno, y hoy en día cuáles son esas variantes en lo que es el conflicto hoy que ha cambiado un poco de dimensión y ya no es una lucha insurgente, sino que ya son cantidades de grupos atados a un control territorial que día a día asesinan las personas en los territorios, pero eso queda en la total impunidad, como muchos hechos anteriores que han cometido los paramilitares y siguen manteniéndose de forma impune. La guerra ha sido instrumentalizada porque es el negocio más fabuloso para ellos poder seguir vendiendo las armas, para poder someter a la gente en su control, y también porque es el elemento político formidable para la ultraderecha de que se siga manteniendo en el poder con todos sus planteamientos retrógrados. Entonces, finalmente, los grandes desafíos son seguir rescatando la memoria histórica del conflicto, que no la podemos dejar perder. Seguir adelante luchando por la paz, que es una gran forma absoluta de resistencia. Desde el 1995 fui víctima de asesinato por el caso de mi hermana, que tan solo de 16 años fue asesinada por el bloque Metro. En el 2002 empiezan más o menos como desde febrero a haber incursiones militares en compañía del paramilitarismo. Entonces ya hubo la intervención con el paramilitarismo, y este día llamaba la atención que había un hombre vestido de militar con una capucha, el cual se llamaba Marlon Andrés Castañeda, y le decían el Gomelo. Esta persona estuvo en la cárcel, le hizo un acuerdo con ellos desde la cárcel y salió y siguió en el grupo armado de los comandos armados del pueblo, pero dándole información como paramilitar al Estado. Entonces ya se empieza a notar que empiezan a haber las bajas de muchos comandantes de los otros grupos armados, y bueno, pero nunca se sabía a ciencia cierta quién era la persona que estaba detrás de esto. Hasta ese día fue una operación muy dolorosa, fueron 2 días de tensión, de muchas balaceras, se veía como las tanquetas, o sea, era una tensión constante en el panorama. Entran a las casas
cuando este señor empieza a señalar a los líderes sociales y somos sacadas las mujeres, los niños, las niñas, los jóvenes, algunos a La Escombrera, que es un sitio hoy que está intervenido dentro de lo que cabe para la excavación de cuerpos que se encuentran allí. Sabemos que están allí porque yo fui una de las personas que estuve, pero allá en La Escombrera, cuando los paramilitares y el ejército me sacó, estuve retenida 4 días, donde fui víctima de tortura, múltiples violaciones, violencia sexual, y de ahí de La Escombrera ya me sacan a otro sitio. Pues conté con la suerte que quedé viva y que estoy aquí para contarlo, y que mi voz, como otras mujeres que no están, que no tuvieron esa fortuna, pues yo me he convertido en esa voz y puedo ir resarciendo esa memoria. Hubo un proceso de justicia y paz que fueron de 8 años, que fue una vergüenza, creo que uno de los peores de la historia, sin contar con el que estamos ahora, porque no ha habido ni reparación, ni justicia, ni verdad, y no va a haber. Ya estas personas, muchas están en la calle, pagaron sus 8 años, los máximos comandantes están extraditados, que también fue una manera de Álvaro Uribe Vélez, porque fue en su gobierno, enviarlos a ellos a otros países para cubrir eso, la verdad. Estuve mucho tiempo derrumbada, mi vida me la partieron en 3, pero también ese tiempo me dio la fuerza para estar hoy acá, y desde mi segundo exilio sigo luchando. Ahí es donde me doy cuenta que esa verdad nunca va a haber, porque cuando empiezo a tocar este proceso de nuevo, vuelvo a ser víctima de violaciones, de atentados. Es un sistema que nos muestra que si buscamos la verdad, lo que vamos a tener de respuesta es horror y dolor. Aquí estoy, llevo 3 años, hasta el momento esperando una respuesta, de tener una resolución positiva, pero también, como decía el compañero ahora, Sebastián, independientemente de los casos que tengamos, contundentes, pruebas de todo, pues Colombia sigue siendo uno de los países que más protección internacional pide, pero también es el primero en denegaciones. Sigo uniendo fuerzas en organizaciones como las de los compañeros, como todos los que están acá, apostándole también a un proceso que, bueno, tenemos una esperanza, que aunque a veces nos duele mucho esta verdad, de ver cómo los procesos de justicia, de reparación, de no repetición, siguen siendo lo mismo, no avanzan, lastimosamente, pero que de todas maneras hay una esperanza, y esperemos que algún día esto pueda cambiar, así no sea para mí, sino para las futuras generaciones. Muchas gracias. Voy a contar un poco, digamos, brevemente mi caso. Yo ingreso en la universidad pública en el año 2011. En ese mismo año comienza, digamos, un intento del entonces presidente Juan Manuel Santos por hacer un cambio a la educación pública colombiana. Este cambio, digamos, que constreñía, dificultaba aún más la entrada de los sectores más populares y desfavorecidos a la universidad pública. Digamos que esto recibe una oposición fuerte de parte del movimiento estudiantil, que en ese momento se consolidó como algo llamado MANE, Mesa Amplia Nacional Estudiantil. La MANE logra, en varias movilizaciones, en la última que fue la Gran Toma de Bogotá, logra frenar este proyecto, pues, de privatización de la educación pública en el país. Pues yo en ese momento me volví, pues, activista, mamerto, diría, en Colombia. Pues sí, participaba de todos los espacios posibles, asamblearios, organizativos, subirse a los buses, hablar con la comunidad, hablar con los barrios, defender, digamos, el por qué defendíamos la educación y la universidad pública, porque también planteábamos la necesidad de un proyecto diferente, de una educación, de una ley 30, que es la que rige la educación en Colombia, una proyección diferente. En todo este caminar y tal, conozco a un estudiante de la pedagógica, se presenta como Esteban, un estudiante como, digamos, como alguien más, como cualquier estudiante, se vestía de zapatos Venus, digamos que zapatos característicos de, digamos, inclusive a las personas más, de los sectores más populares, un chico, pues, rubiecito, normal. Lo conocí en la Universidad Nacional en una asamblea, me invitó a una empanada y me comentó un poquito, pues comentamos, ¿no?, lo que se había estado diciendo en esa asamblea, que era una asamblea triestamentaria.
el man pues me dice que bueno, que la universidad, que nos estamos quedando cortos, que hay que hacer algo más, que no somos capaces de proponer y tal. Dicho personaje, Cooper Diomedes Díaz, digamos que coge mi número, pues más adelante, para el año 2012, me invita a una finca junto con otros estudiantes que para hacer una proyección de movimiento estudiantil a nivel nacional. ¿Esto en qué resulta? En nuestra captura. Nosotros llegamos, yo llego el miércoles, yo salgo de Bogotá el martes 25 de septiembre y el miércoles 26 llegó un operativo de un grupo especial de la policía, tal, nos capturan. A mí, digamos, en los medios de comunicación me presentan como comandante de bandas de sicarios en Medellín. Yo tenía apenas 18 años, pues comandante de bandas de sicarios en Medellín, 14. Yo no había tenido la fortuna de salir de la sabana cundiboyacense. Una de las cosas que a mí me anima a este viaje es que yo no había salido, digamos, del círculo pequeño de Bogotá, por recursos obviamente. Los jueces en todo momento desconocían los derechos mínimos, el derecho a un debido proceso, cada audiencia se programaba cada 4, 5, 6 meses. La verdad estoy siguiendo bastante de cerca el juicio de Álvaro Uribe, el papel del fiscal José Guillermo Borges Flechas, y pues intentó varias veces convencerme de que declarara en contra de mis compañeros, que eso iba a hacer que pasara menos en la cárcel, que empezara mi papá, mi mamá, la familia. Y el otro papel que quisiera destacar es la participación de un abogado que se llama Cristancho Gómez en Bucaramanga, que el man se presentó como abogado de la ONU y él intentó de todas formas hacer que nosotros nos culpáramos. Incluso logró que las chicas llegaran a firmar un documento de las que luego de 8 o 15 días se arrepintieron así, pero eso les costó el año más de cárcel, digamos, en el caso concreto. Este man, abogado de la ONU, supuestamente solidario con nosotros y tal, y pues bueno, en verdad lo que hemos conocido con el tiempo es que el man se ha encargado de culpabilizar y buscar autoincriminación de personas. Antes de proceder a darles la palabra a cada una de las ponentes que nos acompañan, como les he referido anteriormente, voy a acercarse a don Mario Calisto, de la asociación Bachue, a efectos de que nos relate un poquito el trabajo que desarrollan ustedes. Gracias. La Mesa de Víctimas y Exilio de la Zona Norte está conformada por varias organizaciones de víctimas y de defensa de víctimas y exiliadas. El pasado 9 de abril pudimos concretar una petición que en otros países ya se ha venido realizando, como en Suiza y en Francia, y fue el reconocimiento a 32 víctimas del Estado colombiano en la zona norte, y queremos que este acto de reconocimiento pues no quede en el olvido, ¿no? Es una de las cosas que seguimos insistiendo y que en esta mesa venimos reivindicando. Desde una visión un poco casi que de impotencia para quienes defendemos los derechos humanos, es una construcción de hagamos algo que permita cerrar el capítulo y continuar. Y ese algo normalmente se determina bajo una frase de que es preferible una justicia imperfecta que una guerra perfecta. Pero esa frase en términos reales ha implicado es una justicia imperfecta para las víctimas del poder y una guerra perfecta para quienes finalmente se han alzado en una dinámica de justicia de vencedores. Se inscribe en un escenario más amplio de las contradicciones propias de todo fenómeno social, donde los derechos de las víctimas llegaron al epicentro del derecho internacional de los derechos humanos, no a través de concesiones de los estados, sino precisamente a través del trabajo de las víctimas, particularmente las víctimas de crímenes de Estado, como sujetos colectivos. Otro aspecto que quisiera mencionar es el papel de la Jurisdicción Especial para la Paz en el procesamiento de los más altos responsables del paramilitarismo, que es un punto donde yo he coincidido con los restantes integrantes de la sección de apelación, en que los máximos responsables del paramilitarismo podrían encontrarse bajo la competencia de la Jurisdicción Especial.
Esto fue admitido por la sección de apelación bajo la teoría que ha dado en denominar la bisagra. Es una teoría bajo la cual los máximos responsables del paramilitarismo pudieron haber actuado en connivencia con el Estado en momentos históricos. Se ha hablado mucho en el Estado español de que había una situación que posibilitaba que las personas detenidas sufrieran malos tratos y torturas, porque en ese periodo de detención se incomunicaba a la gente, se les sometía, según en los periodos diferentes, a una situación en la que no tenían derecho a abogado de su confianza, no tenían derecho a nombrar a ningún médico ni a ningún profesional exterior y se mantenía toda la situación dentro de una especie de nebulosa judicial sin control judicial de ninguna manera, y ahí era donde se realizaban las primeras indagaciones y las primeras pesquisas policiales. Y hay una cuestión que también creo que es importante en relación con esto, y es una conclusión a la que se llega analizando un poco todos los relatos de torturas y básicamente los que tienen que ver con los que cuentan las mujeres detenidas y torturadas. Y es que en el Estado español, que se ha hecho alguna modificación legal en relación con el delito de tortura, pasando de ser un delito de resultado a tener otra serie de consideraciones, teniendo en cuenta que también se puede plantear la existencia de la tortura psicológica, nunca, jamás se ha legislado para reconocer la existencia de una tortura específica para las mujeres y considerar que esta tortura necesita una aplicación de una pena diferente con unos condicionamientos distintos a los demás. Se ha perdido y se perdió una oportunidad importantísima cuando se modificó últimamente la ley, todos os acordaréis de la ley del sí es sí, para haber hecho esta modificación, porque me parece que es necesaria y es merecida y que hay que tomar en consideración. Cuando hablamos de la perspectiva de género, el Código Penal también tiene que tener esta perspectiva de género. También habrá que darles instrucciones a los fiscales, a los forenses y a los jueces y a las juezas, pero la ley tiene que recoger esta cuestión, y esta es una de las cuestiones que Beatokia va a trabajar dentro de las próximas actuaciones que vaya a llevar, porque nos parece que es muy importante y creemos que es necesaria. Y para finalizar, deciros que, bueno, pues que desde otra óptica diferente, las mujeres siempre hemos querido ser partícipes de los procesos que se estaban dando en nuestro país. Y hubo un momento, en el año 2006, en el que un grupo de mujeres decidimos que teníamos que ser agentes activos y teníamos que trabajar para el nuevo tiempo y el nuevo proceso que se tenía que abrir en Euskal Herria. Y pensábamos que teníamos que trabajar por un futuro de esperanza y que entonces esto nos obligaba a poner en común una militancia entre todas, dejando la nuestra propia, y intentar buscar soluciones a la situación que estábamos viviendo. Y esto fue lo que hizo que un grupo de mujeres de todas las tendencias, salvo la derecha, las únicas mujeres que no participaron en esta iniciativa fueron mujeres del Partido Popular en el Estado español y de la derecha francesa, nos constituimos en el colectivo AOTSAC, que tuvo importancia y trascendencia durante unos años y que dejó una cuestión importantísima, que era que las mujeres queríamos y teníamos que ser sujetos activos. ¿Qué es la verdad? Un problema filosófico, 25 siglos discutiendo este problema, ¿qué es la verdad? Más o menos diríamos, tenemos dos perspectivas o dos grandes perspectivas que no las abarcan ni encierran, pero por ahí iría, que es la verdad como desocultamiento, digamos, como algo que se nos muestra, digamos, por qué se cae el lápiz, porque existe una ley de gravedad. Y tendríamos una verdad como adecuación, adecuar el pensamiento a lo que existe. Esto es un lápiz. Digamos, tendríamos dos visiones de la verdad. Por otro lado,
a nosotros, a partir, digamos, de alguna forma, de esta propuesta de justicia transicional, como un régimen de jurisdicción que hemos dicho, se nos empieza a plantear un derecho a la verdad. Y damos un salto de 25 siglos de un problema filosófico que se nos convierte en pura juridificación. Así, sin más, sin discusión, sin reflexión. La hemos acogido como una verdad incontestable. Existe un derecho a la verdad. La última propuesta que se ha hecho en Colombia es precisamente la de esta Comisión de la Verdad, que se fundamenta en el Acuerdo de Paz del año 2016. Y ahí se establece precisamente, vamos a hacer una Comisión de la Verdad. Y en esos informes que se titulan Sin verdad no hay futuro, nos llama mucho la atención, ¿no? Sin verdad no hay futuro, nuevamente esta idea. La verdad como un cierre que proyecta un futuro, digamos. Y esa verdad oficial del paramilitarismo, ¿para qué nos sirve? Esta Comisión de la Verdad nos va a proponer el mito fundacional. ¿Cuándo surge este entramado paramilitar? Lo va a repetir varias veces. El paramilitarismo, nos dice, tiene antecedentes y tiene desencadenantes, pero el entramado, tal como lo conocemos, empieza en los años 80. Y empieza en los años 80 porque a partir de ahí se empieza a hacer todo ese vínculo entre narcotráfico, entre empresas, entre actores sociales en Colombia que ya tenían el poder y el uso de las armas y entre otros actores sociales. Algo interesante es que no mencionan, por ejemplo, a la iglesia en ese entramado. Eso ya de por sí es bastante interesante, ¿no? Lo que sí se ha hecho es, por parte de la oposición, mostrar este gobierno como un gran peligro, igual al relato que había durante los años de imposición de esta doctrina de seguridad nacional. Es un peligro, las subversiones son un peligro, los movimientos sociales son un peligro, hay que matarlos. Entonces hemos visto una agenda que de pronto no se puede percibir tan fácilmente, pero es una agenda diaria de descalificación a ese gobierno como peligroso, como de un loco, de borrachos, de marihuaneros, bueno, etcétera, etcétera. Una forma de ir socavando la legitimidad y muy articulada con el Congreso de la República, lo que te hace ver que estas, yo les llamo las multimafias que se hicieron presentes en ese momento en el 2005, cuando negociaron que querían puestos en el Congreso, tienen sus representantes, se reciclaron de otra forma, pero tienen la misma estrategia, el control del modelo neoliberal, la eliminación, digamos, para no decir el asesinato, la eliminación de líderes sociales y la molestia frente a cualquier posibilidad de que ese modelo cambie y ese modelo también político, de gobernar. Cuando el presidente ha dicho, mire, que puede haber un golpe, la gente dice, no, esos son discursos ahí, 20 julieros, pero es real, es una estrategia que no se ha desmontado y que puede ser, digamos, puede darse otro manto de sangre. Y voy a terminar con la esperanza, porque si no es duro. ¿Qué yo veo como esperanzador? Digamos, el tema de la reflexión, por ejemplo, como la que se da aquí, que el exilio no es solamente para, bueno, yo me salvé y yo sálvese quien pueda, ya me salvé, pues por lo menos allá, pobrecitos los que se quedaron, sino que el exilio también es una oportunidad de preservar la vida para poder tener una posibilidad de llevar, digamos, este análisis sin el temor de que su vida va a ser arrebatada, lo van a matar. Y también un movimiento, ¿no? Un movimiento que yo digo de fortalecimiento de la esperanza, y alguien dice, no, pero esperanza que sí, porque
En Colombia, los movimientos sociales, a pesar de que el asesinato de campesinos, de mujeres, de todo el liderazgo, todavía en cada esquina, por ejemplo, con esto de la consulta popular, en cada esquina hay un grupo organizándose para luchar por el agua, para luchar por la escuela, para luchar por la consulta popular, y está entonces, esto es de anoche, esta mafia que se levanta, estas multimafias, se levantan en el Congreso y dicen no, consulta popular no, y tampoco van a permitir que haya, creen que no van a permitir que no haya reforma laboral, porque reforma laboral va contra todos esos intereses de acumularlo todo, no solo un poquito, todo, toda la tierra, todo el capital, todos los bienes. Entonces se requiere fortalecer la esperanza, se quiere fortalecer el análisis crítico y se requiere también nombrar, porque también Colombia y estos gobiernos autoritarios, criminales, contaron con el respaldo de Canadá, de Estados Unidos, fueron recibidos en Europa, como si fueran, digamos, democracias. Entonces estamos abocados a conectarnos mucho más y fortalecer este trabajo que se hace desde acá, unirnos, como le he dicho a Jorge, es muy importante que lo que haga acá, esta asociación, se sienta también en el país, porque si no hay relatos también muy folclóricos de cómo se puede superar si firmamos un papel, y es absolutamente difícil porque tiene que ver con los grandes intereses económicos, políticos, de control de la estrategia militar, paramilitar, que se ha reciclado, digamos, a través del narcotráfico. ¿Cómo desmontar el paramilitarismo? Primer momento. Voy a hablar de 4 condiciones o rasgos, o 5 que me parecen claves. La primera ha sido trabajada por Maricruz en su intervención. La relación entre paramilitarismo y Estado en Colombia es antigua, multiforme y estructural. En el informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas lo dijeron al mundo. En el año 1962, el general estadounidense William Yarborough propuso en un informe, oigan, antes de que existieran guerrillas, el entrenamiento de personal mixto, civil, militar, de manera clandestina para, comillas, presionar cambios sabidos necesarios para poner en marcha funciones de contraagentes y contrapropaganda, y en la medida en que se necesite, impulsar sabotajes y actividades terroristas paramilitares contra los partidarios conocidos del comunismo. 1962. Como dijo Gerardo Molina, en Colombia hay una particularidad. Existe anticomunismo antes de la existencia del Partido Comunista, y existe contrainsurgencia y bloque contrainsurgente paramilitar antes de la existencia de las insurgencias. Por eso Fidel Castro le dedicó 10.000 horas de su vida en la senectud a tratar de comprender la paz de Colombia en ese bellísimo libro que se llama La paz en Colombia. Por eso este seminario se llama Las víctimas del Estado. No se llama, como dice Maricruz, las víctimas de los agentes del Estado, que es una forma de evadir la dinámica estatal de la violencia. Segunda continuidad. Desde el propio proceso de justicia y paz, ley 975 del 05, por sus ventajas procesales, por los plazos tan limitados, por las responsabilidades individuales,
por ser hecha por el uribismo, se intentaba borrar el vínculo entre el Estado, las élites económicas, políticas del país. Este es un elemento de continuidad. Que el proceso famoso de paz con los paramilitares era un artificio para perpetuar el paramilitarismo. Esa es la cruda realidad de Colombia. Es pertinente y seguirá siendo pertinente, ya se ha hablado de ello, seguir hablando de parapolítica. Quiere decir que la política colombiana está completamente ligada hasta tal punto que el 35% del Congreso, en algún momento de los parlamentarios, habían sido designados por grupos paramilitares. Todos sabemos eso. Y quinto rasgo de continuidad. El paramilitarismo continúa utilizando sus tácticas históricas, que son fundamentalmente 5. 1. Sometimiento armado. 2. Represión selectiva. 3. Infiltración de organizaciones políticas. 4. Construcción de poder económico, político y militar. Y 5, la más peligrosa, que yo no la llamo cultura paramilitar, porque respeto demasiado el concepto de cultura, la llamo la normalización en la vida cotidiana del neofascismo. Hoy quería hacer un llamado para que esos estremecimientos compartidos sean movimiento y que en Euskal Herria también ese movimiento, ese estremecimiento, ese movimiento nos ayude a ver, oír y entender para activar. Con la organización Freiter, con todas las que estamos hoy aquí, caminamos en el desmonte del paramilitarismo y para eso, como ha quedado muy claro en esta mesa, necesitamos fortalecer los lazos, las acciones y el conocimiento. Le doy la palabra al presidente de la organización, Jorge Adolfo Freiter, y profesor de la Universidad Pública Vasca, para cerrar estas jornadas de hoy. Eskerrik asko guztioi. La asociación Freiter tiene ya como 13 años de vida, 13, 14 años, y intentamos consolidarnos. Vamos a intentar dar algún salto de calidad en nuestra estructura y en nuestros proyectos. Nuestro proyecto estrella en estos momentos y para seguramente 2 o 3 años o más va a ser algo que llamamos la bodega. La bodega es el sitio que identificamos con el lugar que al profesor Freiter, al padre de Jorge, cuando le secuestraron en Barranquilla en plena luz del día, le llevaron a un lugar, no le llevaron a una comisaría de policía ni a un cuartel militar, le llevaron a un lugar cerrado y sin ventanas, donde fue interrogado en menos de 24 horas, como os conocéis la historia de nuestra asociación y el caso en menos de 24 horas, fue torturado, fue asesinado y su cadáver fue abandonado en una cuneta en la carretera que va de Barranquilla hacia Ciénaga. Esto es el año 2001. Hasta hace prácticamente hace 2 años, nunca se supo, ni la familia, ni el colectivo de abogados, ni la asociación, dónde estuvo secuestrado y dónde fue torturado y asesinado. Sin embargo, pues sabíamos por las declaraciones, algunas declaraciones sobre todo antes ha salido la palabra entramado, ¿no? El entramado que le secuestra es un entramado de paramilitares y del Gaula, es decir, policías y militares del ejército y de la policía del Estado, ¿no? del Estado colombiano. Algunas de esa gente que diríamos luego ha declarado, algunos de esos policías, algunos de esos paramilitares, comentaban cómo había un lugar, entre otros en Barranquilla, una especie de bodega donde llevaban a la gente que había que interrogar. Como el secuestro de Freiter fue rápido, fue en plena luz del día y lo vio alguno el hermano pequeño de los Freiter lo vio, pues tuvieron que
liquidarlo por la vía rápida. Sin embargo, en ese lugar ha habido otra gente. Sabemos por lo menos que un grupo de unas 6 o 7 personas estuvo allí, una gente que fue secuestrada en un camión que llevaba mercancía hacia Santa Marta, el típico camión que llevaba mercancía, pero también llevaba personas. Iban detrás de una persona, pero pillaron a todos, como diríamos vulgarmente, de todas esas personas, 3 personas de una misma familia, 2 mujeres menores de edad. A toda esa gente sabemos que le llevaron a la bodega y luego les tiraron en 3 lugares del río Magdalena. Nosotros llamábamos a ese sitio la bodega, un sitio que no sabíamos dónde estaba, con minúsculas, pero a partir de ahora lo estamos llamando con mayúsculas la bodega, porque sabemos ya dónde está, sabemos en qué calle. La gente que nos acompañasteis en el documental que estrenamos hace año y medio, veríais como una parte fundamental del documental, y diríamos más impactante, es cuando Jorge se acerca al lugar ese e identifica el sitio. Ese sitio para nosotros es la bodega. Nosotros vamos a hacer, hemos hecho ya una pequeña investigación, digo pequeña porque eso está en sus inicios, y vamos a publicar un libro de aquí a 15 o 20 días, un libro que empezó un compañero investigador colombiano, David C. Gómez, y que hemos rematado, pues profesores y profesoras de la universidad, y Chasne Allende, yo mismo, algunos profesores de la universidad, pues Juan, Andrea, Irache, estamos también metidos en este asunto, hemos hecho una carta como profesores y profesoras de la universidad, y lo que queremos es, y lo resumo en 2 cosas. Primero, que se investigue qué pasó en la bodega. Y aunque han pasado muchos años, estamos casi seguros que además del padre de Jorge, del Aita de Jorge, y de esas 6 o 7 personas que pasaron por allí han llevado más gente. Y lo que queremos es organizar una misión de observación internacional con gente preparada, profesional, gente... ¿cómo se dice? La gente que coge los cadáveres y las muestras, no me sale ahora la palabra, ese tipo de gente para ir allí, y lo que no ha hecho el Estado colombiano ni la justicia colombiana, porque a través de eso se podría saber qué gente ha estado allí, qué gente ha sido torturada. Eso sería lo primero. Y lo segundo, que va a ser la reivindicación que hacemos en la asociación con otras organizaciones vascas y colombianas que nos quieran acompañar, es que ese lugar en estos momentos está en manos del Estado. En la investigación esta que vamos a hacer hemos hecho un repaso de qué ha ocurrido en los últimos 20, 30 años con ese lugar, que tienes un inmueble identificado, sabemos en manos de quién fue pasando, y particularmente en una época donde eso se utilizó por los paramilitares y los militares y los policías del Gaula, en la época de unía apuestas, y en fin, la gata y todo esto que vosotros y vosotras conocéis bien. Entonces lo que queremos reivindicar es que ese espacio pasa a ser un espacio público, un espacio social, en manos no solamente de la Asociación Freiter, sino de otras asociaciones populares, barranquilleras, y que sea un espacio de memoria pública, que sirva para lo que se tenga que decidir. Gracias a todos y a todas. Es muy claro que los procesos de paz exigen el apoyo de la comunidad internacional. Y en muchos países del mundo hay una presencia organizada y muy relevante del exilio. Por lo tanto, deben los exilados, por razones de tipo político, tratar de contribuir con su sabiduría, con su experiencia, en el proceso que en cualquier territorio se despliegue por el tema de la paz. En ese sentido, el exilio es una experiencia muy importante porque
conflictividad, la experiencia tan conflictiva del exilio, les da herramientas de tipo teórico y práctico para enfrentar situaciones de conflicto. Se vuelven, en cierto sentido, unos expertos en asumir esa sabiduría de enfrentar los conflictos. Por eso yo diría que hay 2 o 3 elementos que hay que tener en cuenta. El primero, que ya hace parte de una sociedad cosmopolita, una sociedad totalmente mundialmente constituida, y en ese sentido, sin comunidad internacional, no hay posibilidad de mitigar o tramitar ningún conflicto hoy en el mundo. El segundo argumento es la experiencia vivencial y vital del exilio, los prepara de manera muy apta para enfrentar cualquier tipo de dificultad y conflicto. Y tercero, creo que la experiencia como víctima, como exilio, como refugiado, como fugitivo, también contribuye a aportar elementos para tramitar o mitigar el conflicto. Hoy la paz no es simplemente un fenómeno insular, sino la paz es claramente un fenómeno planetario. Nosotros en América Latina decimos que las luchas territoriales por la paz han adquirido hoy una dimensión planetaria. Y en ese sentido, el exilado, desde la perspectiva de su territorio, contribuye mucho a esa idea de una paz cosmopolita, como diría Kant, una paz planetaria, que es el sueño y la utopía de la humanidad. Bueno, hemos hablado sobre el paramilitarismo, sus raíces desde los años 60 como una estrategia de la doctrina de seguridad nacional que aplicó Estados Unidos en América Latina. Hablamos de los ejemplos en Brasil y en Colombia hemos tenido generaciones, digamos, de esa estrategia, una más asociada, digamos, a el control territorial, pero las características del paramilitarismo son parecidas, el control de bienes y tierras, el narcotráfico y una estrategia que es política, que es no solo económica, sino militar. Entonces vemos que se ha usado para evitar las transformaciones, para el control social, contra los movimientos sociales, y lo usa claramente en el Congreso de la República como ya una estrategia ideológica la oposición. ¿Y se podría decir que hay un auge del paramilitarismo en Colombia? Se podría decir que hay unas nuevas generaciones diferentes a las de los jefes paramilitares de la negociación de justicia y paz, pero hay unos herederos de ese paramilitarismo y, digamos, lejos de desmontarlos, lo que ha pasado es que ha habido como una suerte de reingeniería a ese paramilitarismo que mantiene su estrategia de control social, de asesinatos selectivos, de desplazamiento forzado, del control de la tierra. Bueno, la valoración de espacios académicos como el que estamos presenciando el día de hoy son muy importantes y deberían estar incluidos en las agendas de todos los consulados, en todas las ciudades y en todo el mundo, porque las personas víctimas y exiliados los tenemos lamentablemente en todos los territorios del planeta y estas discusiones desde la academia deberían darse y es un ejemplo que reconocemos como consulado que las asociaciones de víctimas, de exiliados se pongan en la tarea de organizar este tipo de eventos que ya van institucionalizándose, porque este es el segundo seminario de este tema y que le da esa relevancia y esa importancia. El seminario y el desarrollo de estas actividades invita a la reflexión, invita a que sean escuchadas esas voces que lamentablemente están silenciadas por todo el proceso que históricamente se viene llevando
pero creemos que ese proceso de involucrar academia, entidades, asociaciones, sociedad civil, hace que se reivindiquen esos procesos de verdad, justicia, reparación, que es lo que busca finalmente este evento académico. Así que felicitaciones a los organizadores, a la universidad por facilitar el espacio y que se sigan desarrollando. Bueno, yo me siento enormemente agradecida por todo este trabajo que ha venido haciendo la Asociación Jorge Adolfo Freite, porque es fundamental por muchísimas cosas. En primer lugar, para denunciar lo que viene sucediendo en Colombia, la persistencia del paramilitarismo, pero además también de cómo es una gran posibilidad para juntarnos desde el exilio y poder hacer un trabajo alrededor de la promoción y la lucha que se requiere dar para poder alcanzar la tan anhelada paz en Colombia. Entonces es un espacio formidable con presencia de muchísimas participantes que han venido de corazón a aportar esas ricas experiencias que vienen y bueno, definitivamente las conclusiones de aquí deben ser un documento supremamente fundamental para que se tome en cuenta en todo este trabajo tan importante que viene haciendo el país vasco en términos de paz y de reconciliación. Desde la justicia transicional es posible dar más garantías a las víctimas, en primer lugar no yendo hacia atrás, no transitando los caminos donde la víctima era simplemente una excusa para el adelantamiento de los procesos, entendiendo que la víctima debe ser el centro de las actuaciones y que a mayor entidad de los crímenes, el papel y la participación de las víctimas debe ser aún más reconocido entre los diversos procedimientos.